Nuevo Testamento, y hay que recordar que nos habla acerca del inicio de la iglesia. Hay que recordar que en ella, en Hechos, nosotros debemos de fundamentar el crecimiento, el desarrollo, el mover de la iglesia. Y por ende, el desarrollo, el mover de los líderes. Y personalmente, el libro de Hechos nos ayuda para comprender doctrinas fundamentales en nuestra creencia. Y llegamos al capítulo 2, versículo 14, versículos anteriores pudimos ver cómo en ese momento los creyentes acababan de ser llenos del Espíritu Santo, bautizados por el Espíritu Santo. Esto es algo que debemos de recordar y debe de quedar claro en nuestras vidas. Ser lleno del Espíritu Santo es igual a ser bautizados por el Espíritu Santo. Y podemos ver que en estos versículos la promesa que Jesucristo le dejó a todo creyente se cumplió. Y fueron llenos del Espíritu Santo y fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y esa llenura del Espíritu Santo se reflejó con el don de ¿qué? El don de sanidad, el don de milagros, de ciencia, con el don de lenguas. Y si tú te acuerdas, leíamos un versículo que a la verdad hay diferentes dones que el Espíritu Santo está dispuesto a darnos, pero que Él nos da conforme a Él quiere. Y en esta ocasión Él quiso darle a estos hermanos el don de lenguas. Y vemos cómo se manifestaba, cómo aquellos judíos empezaban a hablar en otros idiomas y decían: hey, este que está hablando en mi idioma, ¿qué está pasando? Y el suceso y este don de lenguas fue para impacto de las personas que no eran creyentes, pero que al ver el estruendo, a ver este gran acontecimiento, se acercaron a ver qué estaba pasando. Pero también cabe recalcar que el último versículo en el cual nos quedamos, y quiero que vayamos a él, al versículo 13, nos dice: mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Es decir, unos otros se impactaron para salvación, como comentábamos aquel día, pero otros se impactaron y decían: estos están ebrios, estos están borrachos. ¿Qué es el mosto? El mosto es el zumo de la uva que posteriormente se va a fermentar. Entonces podemos ver cómo había unas personas que también se burlaban de este acontecimiento que estaba pasando. Y es cuando retomamos el versículo 14, del versículo 14 al 21. Fíjate lo que nos dicen estos versículos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Una vez más, ese apóstol que era difícil controlar su carácter, que era temperamental, que actuaba en un momento por otro conforme a sus emociones, se levantó. Pero lo que podemos aprender en este versículo, Pedro se levanta para explicar que lo que está sucediendo no es que los creyentes estén borrachos, sino para explicar el acontecimiento del Espíritu Santo. Pero en el versículo 14 podemos ver algo bien importante. Primero es que nos dice el versículo 14 que Pedro se levantó, pero ¿quién más se levantó con él? Los 11. No solamente se levantó Pedro, sino se levantaron los otros 11 discípulos a respaldar este acontecimiento. Y de una manera indirecta podemos ver que el versículo 14 aún nos sigue hablando de que tú y yo debemos de ser constantes en la armonía. Constantes en la armonía una y otra vez. Y hemos estado mencionando esto a partir de la ascensión, que los apóstoles se mantenían juntos, estaban unidos y en armonía. Y una vez más podemos ver esa constancia en la unidad, en la armonía, en la familia, porque cuando Pedro se levanta, junto con él también se levantan los otros 11 apóstoles a respaldar lo que Pedro iba a decir.
Y es algo que debe de quedar claro en nuestra iglesia. Si nosotros actuamos, si nosotros nos levantamos, también Capilla Calvario Oaxaca y todos los miembros de Capilla Calvario Oaxaca se tienen que levantar. Debemos de apoyarnos unos a los otros. Es fundamental y necesario para tener un crecimiento, un desarrollo sólido, el que tú y yo sigamos con constancia siempre en unidad y en armonía. Somos una familia. Un mismo espíritu nos une y debemos de poner en práctica eso. Y también parte de este versículo 14 nos dice que se levanta Pedro para hablarle a los judíos. Y esto es bien importante. Esto es bien importante recordar. Pedro se levanta y las palabras que va a decir es con prioridad, con mayor importancia para los judíos. Esto debe de quedar claro en nuestra vida, en nuestra mente, para poder entender un versículo más adelante. ¿A quién le dirige estas palabras Pedro? A los judíos, a los varones judíos que se encontraban ahí. Y dice parte de este versículo: y todos los que habitáis en Jerusalén. Sí, porque dentro de los que vivían en Jerusalén mayormente habían judíos, pero también habían de otras nacionalidades. Pero el enfoque que Pedro va a hablar es hacia los judíos. Esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, no están llenos de mosto, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Era una hora temprana, aproximadamente al mediodía. ¿Y cómo era posible que al mediodía o antes del mediodía ya estuvieran ebrios? Entonces Pedro les dice: hey, abran sus ojos, abran su entendimiento. Esto no es obra del vino, esto no es obra de que ellos están borrachos. Fíjate lo que nos dice el versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Esa profecía que Jesucristo les dejó ya estaba escrita en el Antiguo Testamento y se había cumplido en estos momentos en el cual ellos se encontraban. Versículo 17 al 20. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán y darán prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Estos judíos a los cuales Pablo les está hablando conocían la ley. Eran conocedores del Antiguo Testamento, eran conocedores de esta carta que se había escrito por el profeta Joel. Y Pedro les dice: judíos, hermanos de sangre, recuerden que esta profecía que hoy se está viendo y que estamos viviendo los creyentes es parte de la profecía de Joel y se está cumpliendo en la vida de aquellos que son creyentes de Dios. Aquellos que son siervos y siervas de Dios. Dios ha derramado su espíritu sobre nosotros, pero esto es gracias a Cristo. Fíjate lo que nos dice el versículo 22 y el estudio de esta mañana se llama el Evangelio. Porque yo quiero hacerte una pregunta: ¿sabes cómo se compone el Evangelio? Y esto es algo que tú y yo vamos a aprender y es algo que tú y yo vamos a recordar. Porque el Evangelio no es solamente mencionar a Cristo y ya. O el Evangelio no solamente es decir Dios te ama. En estos versículos, del versículo 22 al versículo 24, podemos ver cómo se compone el Evangelio. Cómo es que tú y yo debemos de hablar a las personas de Cristo. Fíjate, Pedro lo menciona y nos dice en estos versículos: varones israelitas, una vez más haciendo referencia a los judíos, oíd estas palabras: Jesús Nazareno,
varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Cómo se compone el evangelio? En este versículo encontramos una parte del evangelio. Pedro le está hablando a los judíos, a los israelitas, de Jesucristo, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros. La primer parte en la cual se conforma el evangelio es por su ministerio. Es decir, Jesucristo estuvo en la tierra y fue un varón aprobado por Dios que manifestó maravillas, prodigios y señales. Nos está hablando del ministerio de Jesucristo en la tierra, de todas sus enseñanzas, de todos sus milagros. La primer parte por la cual se compone el evangelio es mencionar que Jesucristo estuvo en esta tierra, su ministerio, que Jesucristo cambió vidas, que Jesucristo fue una persona real, que Jesucristo no es un cuento para los niños, que Jesucristo no es una leyenda para los adultos, que Jesucristo fue real. Nosotros como creyentes no vimos a Jesucristo físicamente, pero nuestra fe está en que Jesucristo es real. E hizo grandes señales, e hizo grandes maravillas, grandes prodigios durante su etapa en la tierra. Ese es el primer componente del evangelio, el ministerio de Jesucristo en la tierra. Versículo 23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Segunda parte del ministerio, segunda parte del evangelio, Pedro hace recordar a los judíos su muerte, su crucifixión. Los judíos, los fariseos, los escribas, el consejo de los judíos se había unido para entregar a Jesucristo y lo llevaron a morir. Segundo componente del evangelio, la muerte de Jesucristo, su crucifixión. Y todos sabemos que no solamente los judíos mataron a Jesucristo, sino tú y yo también. Todos nosotros, por cuanto estábamos en pecado y los que aún siguen en pecado, a causa de esa maldad y de ese dominio de pecado que hay en nuestras vidas, crucificamos a Jesucristo. Pero Él murió para darnos vida y para darnos libertad de esta naturaleza de pecado. Una vez más te lo menciono, segundo componente del evangelio, su muerte. Y Pedro lo está haciendo mención en este versículo 23, dándole a conocer y que los judíos vieran el hecho que ellos habían hecho, que estaba mal, que se arrepintieran de haber entregado a Jesucristo en aquella cruz. Último componente del evangelio, versículo 24, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Tercer componente del evangelio, su resurrección. La muerte le fue imposible. Le fue imposible retener a Jesucristo en el estado físico de la muerte. No pudo con Jesucristo. Y Dios Padre levantó a Jesucristo de entre los muertos para darnos a nosotros, los hombres pecadores, salvación. Entonces, la primera lección que podemos aprender en estos versículos es que el evangelio, y cuando tú y yo, porque es parte de nuestras obligaciones, dar las buenas nuevas de salvación, hablar del evangelio a las personas, ahora ya sabemos cómo se compone el evangelio. ¿Cuáles son estas tres partes, estos tres componentes del evangelio?
su ministerio en la tierra, su muerte en la cruz y su resurrección. Estos tres eventos importantes en la vida de Jesucristo, pero mayormente importantes en nuestras vidas, juegan un papel crucial en nuestras vidas y en las vidas de las demás personas. Esto es lo que podemos aprender en estos versículos. Y fíjate cómo Pedro va a hacer énfasis en la resurrección de Cristo. Y va a hacer énfasis en que esto es parte de la profecía. Versículo 25. Porque David dice de él: vi al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Para los judíos, el rey David, ese rey imponente del reino de Judá y después del reino completo de Israel, era una persona importante. Sin embargo, Pedro les dice algo bien interesante con respecto a que David había profetizado que esto era una profecía, que esto era parte del cumplimiento. ¿Y por qué Pedro hace referencia a la resurrección de Jesucristo? Porque los judíos habían escuchado a través del Antiguo Testamento, de su conocimiento en él, que habían personas que habían sido levantadas por Dios, pero que eran milagros de Dios, y que Dios se había encargado de resucitar a algunas personas. Pero ellos no podían creer que uno mismo tuviera la autoridad de poder resucitar, cosa que pasó con Jesucristo. Jesucristo tuvo la autoridad de poder resucitar de entre los muertos. Y es por eso que Pedro se remonta al Antiguo Testamento, para que vieran que esto era parte de la profecía y de una profecía cumplida. Y menciona al rey David por la importancia, por esa gran representación que los judíos tenían en el rey David. Versículos 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y Pedro les dice: miren al rey David, el patriarca de Israel, un profeta de Israel, el rey de Israel, murió, está en el sepulcro, y hasta el día de hoy sus huesos están con nosotros. Él sigue en aquella sepultura. Versículo siguiente. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndole antes, habló de su resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Más claro no pudo ser explicado de parte de Pedro hacia los judíos. La profecía que vemos en Joel, la profecía del cual nos habla el patriarca David, se ha cumplido en Jesucristo, porque Jesucristo resucitó de los muertos, y Dios le ha dado poder y le ha dado autoridad y le ha dado señorío sobre todas las cosas. Y los judíos estaban impactados, porque empezaba a actuar las palabras de Pedro, y ahora Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo empezaba a obrar en la vida de estas personas que estaban escuchando a Pedro. Y Pedro les hace mención de la descendencia, y que todos sabían que de la descendencia de David nacería el Cristo, nacería el Mesías, nacería aquel rey que iba a librar y liberar a su pueblo de la esclavitud. Y Jesucristo vino
a ofrecer libertad de la esclavitud al pecado. Ahora nosotros esperamos su segunda venida, porque en su segunda venida va a dar libertad de una manera física de todos estos gobiernos, de toda esta humanidad llena en pecado. El mejor gobierno que tú y yo podemos esperar, que va a traer justicia, que va a traer equidad, que va a traer prosperidad, es el gobierno de Jesucristo. Pero para eso Jesucristo tenía que resucitar y tenía que ser proclamado el Hijo de Dios. Y lo hizo cuando Él resucitó de entre los muertos. Por eso es bien importante reconocer que no solamente Jesucristo estuvo en esta tierra porque sí, o que no solamente Jesucristo murió en aquella cruz porque sí, o que solamente Jesucristo resucitó porque sí. Detrás de todos estos acontecimientos que es el complemento y que son parte del Evangelio, tienen una explicación y tienen un efecto en nuestras vidas que debemos comprender, que debemos de entender. Y era lo que Pedro les estaba hablando a los judíos. Versículo 33, versículo 32. Así que este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El derramamiento del Espíritu Santo sobre la vida de los creyentes. El bautismo, la llenura del Espíritu Santo sobre sus hijos, sobre los discípulos de Jesucristo, sobre todo creyente. Una vez más te repito lo que yo te decía el día domingo. Si tú has recibido y has creído en Jesucristo, has sido lleno del Espíritu Santo, has sido bautizado del Espíritu Santo. Pero ahora debes dejar que el Espíritu Santo te guíe. Y cuando el Espíritu Santo te guía, grandes cosas, cosas asombrosas, cosas maravillosas van a pasar en tu vida. Pero tienes que aprender y tienes que dejar que el Espíritu Santo te guíe. Y esto es posible gracias a Jesús. Gracias a que Jesús resucitó. Y gracias a que cuando Jesucristo asciende a los cielos, le es dado toda potestad, toda gloria, toda honra. Es exaltado a la diestra del Padre. Y el Espíritu Santo desciende en los creyentes. Por eso Jesucristo en el Evangelio de Juan le dice a sus discípulos: os conviene que yo me vaya, os conviene que yo parta al cielo, os conviene que yo ascienda a los cielos, porque cuando yo me vaya no los voy a dejar solos, sino les voy a mandar la promesa, les voy a mandar al Espíritu Santo, el cual guiará a todo el mundo a que conozcan los caminos de Dios, a que escudriñen la palabra, pero Él los guiará a toda verdad y se encargará de que la gente conozca de su pecado, de justicia y de juicio. Y aquí podemos ver la obra del Espíritu Santo cumplida, y ahora Pedro explicándole a estos judíos, a estos israelitas, lo que estaba aconteciendo. Versículo 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Una vez más haciendo referencia a eso. ¿Y qué podemos aprender de estos versículos? Que gracias a Cristo hace posible la manifestación del Espíritu Santo de una manera permanente en nuestras vidas. Segunda enseñanza que aprendemos en esta mañana: gracias a Cristo, Él hace posible que el Espíritu Santo viva en nuestro ser de una manera permanente. En el Antiguo Testamento podemos ver cómo el Espíritu fue enviado a ciertas personas, pero cuando estas personas fallaban, cuando estas personas acababan
el propósito de Dios en sus vidas, el Espíritu Santo se iba de ellos. El ejemplo más claro es Sansón. Sansón tenía fuerzas porque era enviado, Dios le envió el Espíritu Santo y gracias al Espíritu Santo tenía fuerzas. Pero cuando él falla, cuando él peca, el Espíritu Santo se va de él. Hoy en nuestros días, una vez más, te repito, y es la segunda lección que tú y yo aprendemos, que gracias a Cristo es posible la venida, la manifestación del Espíritu Santo de una manera permanente en la vida del creyente. ¿Cuántos de nosotros no hemos fallado? ¿Cuántos de nosotros no hemos cometido pecado? Y yo soy el primero que tiene que levantar la mano. Pero no por mis fallas significa que el Espíritu Santo se ha ido de mi vida. Porque es gracias a Cristo que el Espíritu Santo sigue en mi vida, ayudándome en mis errores, alejándome del pecado, guiándome a llevar una vida en busca de la perfección. Pero esto también debe de quedar bien claro en nuestras vidas. Mientras tú y yo estemos en esta tierra, estamos en constante crecimiento, estamos en busca de ser perfectos. Pero vamos a cometer errores, pero vamos a cometer fallas. Pero Dios se va a encargar de guiarnos por el camino correcto, a ser cada día mejores. No tomemos esto como pretexto para pecar. Porque entonces encontramos que el que piensa así dice, pues entonces voy a pecar, ni siquiera es hijo de Dios. Nosotros debemos de esforzarnos por dar lo mejor de nosotros, pero el Espíritu Santo se va a encargar de llevarnos a llevar una vida agradable a Dios, pero debemos de poner de nuestra parte. Versículos 34 al 36. Ya leemos el 34 y el 35. Dice el versículo 36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro hace que los judíos entren en razón y les dice: ustedes judíos, ustedes casa de Israel, este Jesús que ustedes crucificaron, este Jesús al cual ustedes no creyeron, Dios le ha hecho Señor y le ha hecho Cristo. Y esto es bien importante mencionar y recordar, porque ahorita lo vamos a usar. Pedro les hace ver que los judíos principalmente se encargaron de llevar a Jesucristo a la cruz. Versículo 37. Al oír esto, ¿quiénes? Los de la casa de Israel, los judíos mayormente, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? En este versículo que acabamos de leer, el versículo 37, podemos ver el impacto causado por el Espíritu Santo a estas personas. Mientras que el estudio pasado veíamos que hubo un impacto positivo, un impacto para salvación, otros muchos mostraron un impacto para condenación, aquellos que se burlaron. Pero en esta ocasión Pedro, a las personas a las cuales le estaba hablando, a estos judíos, tuvieron un impacto por parte del Espíritu Santo para salvación. Por eso dice que ellos se compungieron de corazón, se arrepintieron, se retractaron de todos sus hechos que ellos habían causado y le dijeron a Pedro y a los demás: varones hermanos, ¿qué haremos? Aquí podemos ver que el corazón duro de esos judíos fue tocado por el Espíritu Santo y buscaron un arrepentimiento para salvación. Ese es el poder, esa es la manifestación que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas. Él se encarga de contristar y de guiar a las personas a conocer su pecado, a conocer la justicia y a conocer el juicio. Es por eso bien importante que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros queremos compartir el Evangelio a las personas que lo necesitan? Debería de estar ese deseo en nuestras vidas.
Pero muchas veces, aunque le hablemos a muchas personas del Evangelio, muchas veces ellas no reaccionan, ellas no son tocadas. ¿Por qué? Porque no estamos aprendiendo a ser guiados por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se va a encargar de que las personas a las cuales tú y yo les hablemos se arrepientan, como en este versículo 37. Después del discurso de Pedro, después del evangelismo de Pedro, él estaba lleno del Espíritu Santo y aquí está el resultado. Fueron contristados por el Espíritu Santo, arrepentimiento. Versículo 38, y aquí vamos a ir un poco más despacio. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora Pedro les dice lo que tienen que hacer para salvación. Pero muchos hoy en día, y hay una doctrina que nos dice que para ser salvos necesitamos también ser bautizados. Y toman este versículo como apoyo para fundamentarse en eso. Otros toman este versículo para decir que nosotros debemos de ser guiados solamente por Cristo. Y fue una doctrina muy fuerte que pegó hace unos años atrás, la doctrina de solo Jesús. Y toman este versículo para fundamentarse. Pero hoy en esta mañana vamos a estudiar lo que realmente nos dice este versículo. Pedro les dijo a aquellos judíos, a aquella casa de Israel que fueron conmovidos por el Espíritu Santo, que se dieron cuenta del error al crucificar a Jesucristo y que ahora se habían arrepentido y que ahora querían ser salvos. Pedro les dice: arrepentíos, es decir, reconocer sus errores, reconocer que crucificaron a un inocente, reconocer que ese Jesús al cual crucificaron era Cristo, era el Mesías, era el enviado de Dios. Reconocer eso, arrepentirse de esa acción que habían ellos hecho, porque los judíos no querían a Jesús. Los judíos, especialmente los fariseos y los escribas, buscaban cualquier forma para condenar a Jesucristo y que las personas vieran que Jesús era un charlatán, un mentiroso, un falso profeta, un falso Mesías. Y muchos escribas y muchos fariseos engañaron a los judíos para llevar a Jesucristo a la cruz. Y vamos a ver un versículo. Por eso es que Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué Pedro les dice y bautícense en el nombre de Jesucristo? Esto debe de quedar clarísimo en nuestras vidas. Para ser salvos necesitamos arrepentirnos y creer en Jesucristo. El bautismo no es un componente ni es una condicionante para que tú y yo obtengamos la salvación. Pero en el caso específico y conforme al contexto, para los judíos, Pedro les dice esto y que se bauticen en el nombre de Jesucristo, porque estos judíos, fíjate lo que nos dice el libro de Mateo capítulo 27, versículos 24 al 26, para que podamos comprender mejor. Mateo capítulo 27, versículos 24 al 26. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo. ¿De qué pueblo? Del pueblo judío, de la casa de Israel. Dijo: su sangre sea de la sangre de estos judíos, tomó agua y se levantó de la mano delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo el pueblo judío, la casa de Israel: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Los judíos llevaron a Jesucristo a aquella cruz, incluso
El pueblo judío le respondió a este gobernante: sí, si nosotros estamos equivocados, no importa, que su muerte, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Por qué tú y yo nos bautizamos? Tú y yo nos bautizamos por obediencia a Cristo, porque forma parte de la gran comisión, el hacer discípulos. Y vimos en nuestros estudios de raíces que el ser discípulos consta de bautizarnos y de practicar las enseñanzas de Jesucristo. ¿Por qué nos bautizamos? Primero, por obediencia a Jesucristo. Pero también, y esto tiene que ver más con respecto a los judíos, nosotros nos bautizamos para dar testimonio de que ya no pertenecemos al mundo, sino que ahora hemos creído en Cristo. Por eso es que nos bautizamos, como testimonio al mundo de que ahora nuestra fe y nuestra confianza está en Jesucristo. Y Pedro les menciona a los judíos que se deben de bautizar, que se debían de bautizar, porque a través del bautismo los judíos demostrarían un verdadero arrepentimiento. Porque estos judíos que mandaron a Jesucristo a morir en aquella cruz y que dijeron: sí, su sangre sea sobre nosotros, para ellos bautizarse bajo la autoridad de Jesucristo representaba humillarse y decir: sí, reconozco que me equivoqué y que mandamos a crucificar a un inocente. Por eso es que Pedro le dice específicamente a los judíos de este tiempo en el cual tú y yo estamos leyendo en Hechos, que se bautizaran, porque eso iba a simbolizar el verdadero arrepentimiento de los judíos. A lo mejor iba a haber muchos judíos que iban a decir: sí, me arrepiento, pero no me voy a bautizar en el nombre de Jesucristo. Entonces era un arrepentimiento falso. Y eso es lo que significa este versículo. A través del bautismo los judíos demostrarían su verdadero arrepentimiento. Y después de que este arrepentimiento fuera genuino, nos dice este versículo: para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Después de que se arrepientan de verdad y reconozcan a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, sus pecados iban a ser perdonados, iban a ser bautizados por el Espíritu Santo. Un ejemplo que pasa hoy en la actualidad y que también debemos de tener cuidado: no porque una persona diga: sí, acepto a Jesucristo, y después la llevemos en oración y que con sus palabras diga que ella es salva. Si en su corazón no se ha arrepentido de verdad, puede decir con su boca que Jesucristo es su Señor, pero se está engañando y se está mintiendo a ella misma. Porque tiene que haber un arrepentimiento en su interior, y cuando haya ese verdadero arrepentimiento, sus acciones van a cambiar, como con los judíos. Se arrepintieron y iban a ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Y esa acción no es que el bautismo los iba a salvar, sino que esa acción iba a reflejar su verdadero arrepentimiento. Porque para ser salvos necesitamos más que palabras. Necesitamos un arrepentimiento verdadero y genuino adentro de nosotros. Versículo 39, y ya estamos por acabar. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Una vez más Pedro les dice: aprovechen ahora que están viendo esta manifestación y arrepiéntanse de verdad, porque esta promesa mayormente es para los judíos. Porque esta promesa es mayormente para el pueblo que Dios escogió en el Antiguo Testamento. No la desprecien, no pierdan la oportunidad de ser cambiados y de ser transformados por el Espíritu Santo. Y arrepiéntanse y aléjense y sean salvos de esta perversa generación.
Hoy en nuestros días, tú y yo debemos de ser agradecidos todos los días porque hemos sido rescatados de una perversa generación, de una perversa sociedad que se manifiesta y que vive y que goza el pecado. Pero gracias a Dios nosotros hemos sido salvos. Y aunque en este versículo 41 en el versículo 40 está haciendo referencia de los judíos, esa salvación también pasó para todos aquellos que no somos judíos. Y el bautismo del Espíritu Santo está en cada creyente. Y cada persona que pone su fe en Cristo es bautizado, es llenado, es sellado por el Espíritu Santo. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, porque hubo un verdadero arrepentimiento en él. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Gracias al impacto causado por el Espíritu Santo, los judíos se arrepintieron y se bautizaron en señal de un genuino arrepentimiento. Y dice que en estas palabras que Pedro dio, se añadieron como 3,000 personas. La iglesia se estaba fortaleciendo, estaba creciendo y seguía en armonía. Pero este crecimiento fue gracias al impacto que el Espíritu Santo causó en la vida de las personas. Queremos tener una iglesia grande, una iglesia próspera. Dejemos que el Espíritu Santo impacte a la vida de los demás a través de nuestra vida. Dejemos que la manifestación del Espíritu Santo se haga en nosotros y que el Espíritu Santo nos use para alcanzar a las demás personas, para salvación. Eso es lo que podemos aprender en esta enseñanza. Hechos capítulo 2, versículo 14 al 41. ¿Cómo se compone el Evangelio? A través del ministerio de Jesucristo en la tierra, su muerte, su resurrección. Eso es importante. ¿Qué más aprendimos en esta mañana? Que gracias a Cristo Él hace posible la manifestación del Espíritu Santo de una manera permanente. De una manera permanente en la vida del creyente. Y la tercera enseñanza que aprendemos es el impacto causado por el Espíritu Santo para salvación. Dejémonos ser guiados por el Espíritu Santo. Como Pedro estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, y hubo un impacto donde más aproximadamente, nos dice este versículo, como 3,000 personas reconocieron a Cristo como su Salvador y fueron salvos. Qué grande. Esto que acabamos de ver es para nuestra enseñanza. Hermanos, hermanas, jóvenes, adolescentes, dejemos que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas y nos guíe a llevar una vida impactando a las demás personas para salvación. Pero es una responsabilidad de nuestras vidas. Dejar de ser y hacer el pecado y comprometernos a llevar una vida en obediencia a las enseñanzas de Jesucristo. Y grandes cosas van a pasar en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Tomemos ánimo y sigamos adelante. Voy a invitarte a que inclines tu rostro y vamos a orar por esta palabra en esta mañana. Señor, hoy estamos aquí, Padre, estudiando tu palabra, glorificando y exaltando tu nombre por lo grande y lo bueno que eres y que has sido en nuestras vidas. Y estamos agradecidos por Jesucristo, Señor. Estamos agradecidos por su ministerio en la tierra, sus prodigios y milagros que tú hiciste a través de él. Estamos agradecidos porque murió por nosotros. Estamos agradecidos porque resucitó. Y gracias a esa resurrección fue
llamado con poder y con autoridad ante tu presencia. Y gracias a esa ascensión, el Espíritu Santo vino a morar de una manera permanente en la vida del creyente. Y sabemos que tu Santo Espíritu está el día de hoy obrando en nuestras vidas. Y en esta mañana nos unimos como iglesia, nos unimos como familia, y te pedimos que nos enseñes a ser guiados por el Espíritu Santo de una manera personal, pero también de una manera como iglesia, como familia. Que tu Santo Espíritu nos guíe, nos dé dirección para que todo lo que hagamos sea para gloria y honra de tu nombre. Y Él se va a encargar de fortalecer y de edificar nuestra iglesia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos que hoy se encuentran aquí, de los que nos están viendo a través del Facebook y de diferentes medios. Te amamos y glorificamos tu santo nombre en esta tarde ya, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.